Hola, ¿qué tal? Yo soy Luciano Aguiló y hoy vamos a hablar de la economía durante el peronismo. Muchos asocian al peronismo con la decadencia estructural de Argentina. La idea de este video no es hablar tanto de eso, sino de tratar de mostrar cómo le fue a Perón en materia económica cuando fue presidente y de desmitificar algunos hechos que la gente asocia con el peronismo. Pero primero lo primero. Perón nació en Lobos, provincia de Buenos Aires, en el año 1895. Luego se mudó con su familia a la Patagonia, pero en 1904 sus padres decidieron enviarlo a Buenos Aires para que inicie sus estudios formales. En 1911 ingresó al Colegio Militar de la Nación, egresando en 1913 con el grado de subteniente. Luego en 1924 fue nombrado capitán. En 1930 participó del golpe de Uriburu al presidente Hipólito Yrigoyen. Luego fue enviado a Chile y a comienzos de 1939 a la Italia de Mussolini. Visitó también Alemania, Francia, España y la Unión Soviética. Volvió a Argentina 2 años después, en 1941, y fue ascendido al grado de coronel. En 1943 participó de la llamada Revolución del 43, un movimiento militar que derrocó al presidente Ramón Castillo. Luego fue nombrado titular del Departamento de Trabajo y de la Secretaría de Previsión por el nuevo gobierno militar. Desde este lugar, Perón logró acercarse a los trabajadores y a los sindicatos. ¿Cómo lo hizo? Impulsando ciertas reformas laborales. Generalizó la indemnización por despido y las vacaciones pagas. Reglamentó el salario mínimo y los horarios de trabajo. Y promovió la negociación colectiva entre empresas y trabajadores. Pero no todo era color de rosas en la política argentina. Volvamos un poco para atrás. 1943, golpe a Castillo. Asumió como presidente Arturo Rawson, que rápidamente fue sustituido por Pedro Ramírez, por no tener el apoyo del ejército. Ramírez gobernó solamente hasta 1944. ¿Qué pasó? Recordemos que durante esos años se estaba desarrollando la Segunda Guerra Mundial y la derrota del Eje parecía inminente. El presidente Ramírez decidió terminar con la neutralidad de Argentina y romper relaciones con Alemania y Japón. Pero ¿qué pasaba? Gran parte de los militares del gobierno eran simpatizantes del Eje y vieron esta situación como una traición. Es así que lo obligaron a renunciar y Edelmiro Farrell asumió en su lugar. Farrell tenía que atender dos frentes. Por un lado, los partidos políticos que lo acusaban de nazi y exigían retornar a la democracia. El otro interno. Su secretario de Trabajo, Juan Domingo Perón, ganaba cada vez más influencia dentro del movimiento obrero. La respuesta de Farrell fue volverle a declarar la guerra al Eje y desplazar a Perón y meterlo preso. Ante esta situación, las organizaciones obreras marcharon el 17 de octubre de 1945 a Plaza de Mayo para pedir la presencia de Perón. Este luego sería liberado y más tarde, en febrero de 1946, lograría ganar las elecciones presidenciales. Pero bueno, antes de arrancar con el gobierno de Perón, voy a comentar un poco sus pilares ideológicos, lo que él pensaba, y entender así por qué después llevó a cabo ciertas políticas. En primer lugar, tercera posición. ¿Qué es este concepto? Perón entendía que el capitalismo había traído explotación del hombre por el hombre y el comunismo explotación del Estado hacia el hombre. Por eso, según él, se tenía que buscar una tercera vía alternativa, donde el Estado organice al mercado. De ahí deviene el segundo pilar, el estatismo. Es decir, una fuerte intervención del Estado en la economía y en la vida de las personas. Ejemplos de esto: programas de obra pública, nacionalización de empresas, control de precios, proteccionismo económico. Esta concepción de un Estado regulador de la economía era algo muy común de la época. Teníamos las ideas de Keynes, el estado de bienestar de las socialdemocracias, el New Deal de Roosevelt y los fascismos de Italia y Alemania. En tercer lugar, la independencia económica, es decir, no depender de otros países para el desarrollo nacional. En palabras de Perón, aspiramos a una liberación absoluta de todo colonialismo económico, que rescate al país de la dependencia de las finanzas foráneas. ¿Y cómo se lograría esto? Básicamente con una industria que pueda proveer todo tipo de bienes. Sin embargo, esto después en la realidad quedaría muy lejos. Por último, la justicia social, es decir, repartir la riqueza de una manera equitativa. Esto está íntimamente relacionado con el anticomunismo de Perón y la idea que de esta manera se evitarían estallidos sociales a futuro. Dicho esto, vayamos con lo relativo al video, la economía peronista. En principio se la podría dividir en dos etapas.
una que va de 1946 a 1952, es decir, hasta la crisis, en donde se buscaron aplicar los principios ideológicos antes mencionados, y una segunda etapa a partir de 1952 con políticas más ortodoxas para salir de la crisis. Casi siempre se estudia la primera etapa dando a entender que el peronismo fue eso, pero casi nada de la crisis ni cómo se salió de ella. Para empezar, se puede señalar que Perón recibió una economía en crecimiento, pero que seguía dependiendo fuertemente del sector agropecuario, una inflación mayorista del 8% y un banco central con gran cantidad de reservas, alrededor de 1.680 millones de dólares. Esto gracias al superávit comercial que vivía el país debido a la guerra. Se exportaba mucho y se importaba poco. En un principio el proyecto económico fue conducido por Miguel Miranda y estructurado a través del primer plan quinquenal. ¿Qué objetivos tenía? Transformar el aparato productivo a través de una gran expansión industrial, estimular el mercado interno y elevar el nivel de vida de la gente mediante la redistribución de la riqueza, el aumento de los salarios reales y el fomento del pleno empleo. ¿Y qué políticas aplicaron para lograr estos objetivos? La nacionalización y creación de nuevas empresas estatales. El Estado se ocupó directamente de la producción de bienes y servicios. Ejemplos de esto: Ferrocarriles Argentinos, Entel, Gas del Estado, Somisa, la Flota Aérea Mercante, que luego sería Aerolíneas Argentinas. La creación del IAPI, el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, en pos de transferir recursos del campo a la industria. ¿Cómo funcionaba? El Estado fijaba un precio de compra, los productores agropecuarios le vendían su producción a este precio y luego el IAPI vendía la mayor parte de la producción al exterior a un precio más alto, quedándose con un excedente. La parte restante la vendía en el mercado interno a un precio mucho más bajo. Por ejemplo, en el año 1946 el IAPI fijó un precio de compra a los productores de trigo de 170 pesos la tonelada. Al mismo tiempo se exportaba a 450 pesos la tonelada. Por otro lado, en el mercado interno el trigo se vendió a los molinos a 100 pesos la tonelada. Antes de la crisis, el IAPI fue uno de los principales instrumentos de política económica del gobierno, al ser la mayor fuente de financiamiento para su programa político. La nacionalización del Banco Central y de los depósitos bancarios. ¿Qué se buscaba con esto? Concentrar toda la capacidad crediticia nacional y que el gobierno decida hacia qué sectores tenían que ir dirigidos los préstamos. Es así que la mayoría de los créditos iban destinados a las industrias que el peronismo consideraba importantes. El problema era que se prestaba tasas de interés por debajo de la tasa de inflación, y esto generaría más inflación en el futuro. La aplicación de aranceles a productos importados para proteger la industria local. Se le ponía un impuesto al bien que venía de afuera para encarecerlo, y que así la gente consuma el producto nacional que quedaba artificialmente más barato. Por último, el aumento del empleo público para garantizar el pleno empleo. Este pasó de 324.000 empleados en 1939 a casi 700.000 en 1950. Hablemos de los resultados de estas medidas, los años felices del peronismo. El PBI pasó de 50.000 millones de pesos en 1946 a 58.000 en 1948. Durante los mismos años los salarios reales aumentaron un 20% y los industriales un 40%. En materia de producción industrial, los números muestran un crecimiento modesto. El PBI industrial era de 22,8% en 1945 y llegó a un 24,5% en 1947, para luego estancarse en un 23%. Y acá arranca lo feo. A ver, las medidas tomadas, ya sea nacionalizar empresas, subsidiar a la industria o aumentar el empleo público, requerían de un gran esfuerzo de financiamiento. Es así que el gasto público pasó de un 20% del PBI a comienzos de la década a un 45% en 1948. Como contracara, el déficit fiscal tuvo un crecimiento similar, llegando a un pico del 18% en 1948. ¿Cómo se cubría esto? Con las ganancias del IAPI, reservas del Banco Central, los aportes de los trabajadores a las cajas jubilatorias y el aumento de la presión tributaria, que pasó de un 10% a un 17% del PBI. Cuando todos estos recursos se fueron agotando, el Banco Central comenzó a emitir dinero sin respaldo y obviamente la inflación comenzó a subir. En 1949 la inflación mayorista fue del 23% y la minorista del 31%. Enumeremos: déficit fiscal del 18%, inflación creciente, devaluación del peso con el posterior aumento de los alimentos y de los bienes de capital que importaba la industria. Los indicadores señalaban que la etapa de auge había encontrado un techo a fines de 1948. A partir de acá se iniciaría una larga etapa de estancamiento económico.
Todo esto sumado a la sequía del año 51 y la caída de los precios agrícolas provocarían un cóctel mortal para la economía argentina. 1952 sería el peor año de la crisis, el PBI caería casi un 7%. La inflación mayorista sería de un 31% luego de tocar el piso de 49% en 1951. Las toneladas exportadas de trigo pasarían de 2 millones a solamente 60.000. Por último, los salarios reales volverían a los niveles de 1946. Si del 46 al 48 fueron los años felices del peronismo, digamos que estos fueron los más tristes. La crisis puso de manifiesto lo insostenible que fue la expansión previa. El intento por desarrollar la industria más que independencia económica trajo más dependencia al campo. En fin, ¿cómo se salió de esta crisis? Ya algo les dije, pero lo vamos a tratar en otro video así este no se hace tan largo. Lo único que les voy a adelantar es que Perón se vio obligado a pedir un préstamo de 125 millones de dólares a los Estados Unidos, pese a que había afirmado que se cortaría una mano antes de hacerlo. Bueno, espero que les haya gustado el video, dentro de poco subimos la segunda parte, abrazo grande.